Estamos orgullosos de nuestra naturaleza, argentina y solidaria. Banco Credicop, 261 filiales en todo el país. Banco Credicop Cooperativo, argentino. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a La Cultura del Trabajo. La semana pasada te contábamos que el gobierno nacional tiene casi el 99% de los medios de comunicación. Hoy nos tenemos que remontar hace 8 años. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Se sancionaba la ley de medios, la famosa ley de medios, esa ley de servicios de comunicación audiovisual que le molestó a tantos poderes económicos, a tantos empresarios, a tantos medios de comunicación que manejan la opinión pública. Garantizaba el libre acceso de voces, garantizaba la pluralidad, garantizaba un montón de cosas que hoy no están sucediendo. Hoy, con esta hegemonía de la comunicación que tiene el gobierno, maneja la opinión pública. Vos no te enterás lo de Santiago Maldonado. No te enterás todas las causas que montan para distraerte. Milagros Sala sigue detenida. Cristina Fernández de Kirchner es perseguida políticamente. Hoy, la presidenta, la expresidenta, anunció que va a llevar a la ONU este reclamo, porque Mauricio Macri la está persiguiendo políticamente a través de Bonadío. Bonadío, ese juez que apartaron de la causa de la AMIA por encubrimiento, hoy la investiga Cristina Fernández de Kirchner por encubrir la causa AMIA. Algo insólito, ridículo. Hace 3 semanas que Roberto Navarro no está en el aire. Ni Roberto Navarro, ni Horacio Berbisky, ni todo su equipo de comunicación y de investigación que llevaban a cabo estas investigaciones que molestaba al gobierno. Lo molestaba a Macri. También la semana pasada te contamos que Terranova, el socio amigo de Macri, va a ser el nuevo CEO de C5N. Todo esto en la antesala de las elecciones. Esas PASO que el gobierno perdió, que salió a celebrar como victorioso pero finalmente perdió. Bueno, hoy estas investigaciones no están. El gobierno ya no tiene esa piedra en el zapato. Hoy el gobierno tiene vía libre para seguir destruyendo todo, para seguir con la flexibilización laboral, precarización como le decimos aquí. Una precarización laboral que se va dando paulatinamente, se va a ir dando por convenios colectivos apartados, aislados, en el interior del país, y después va a culminar aquí, en la capital federal. Así que, Claudio, por ahí te perdiste muchas cosas, pero siguieron sucediendo lo mismo de siempre. Sí, lejos de deprimirnos, ¿no? Porque hablábamos un poco esto antes de empezar el programa. El que controla todo en realidad termina no controlando nada, digamos, no hay poder omnímodo. Y en todo caso esto se va a ver en la medida en que las distintas fuerzas, instituciones organizadas, los sindicatos, los propios partidos, los movimientos sociales, podamos multiplicar la militancia en estas semanas y en las que vendrán después, para poder establecer una relación de fuerzas, una resistencia, que nos permita saltar este cerco mediático, nos permita llegar al conjunto de la población de 1000 maneras distintas, de 1000 formas distintas, por los medios, por el boca a boca, por la militancia, por la capilaridad que tenemos en el movimiento social, político, sindical. Es el único elemento que tenemos como garantía de que esto no se imponga, porque decíamos recién, bien decías vos, la ley de medios, lo primero, creo que fue la primera medida que este gobierno llevó adelante, es permitir que aquel que generaba contenidos mediáticos también transportara y distribuyera los contenidos mediáticos, algo que expresamente era el corazón de la ley de medios. Pero eso no quiere decir que tengan el triunfo de su lado. Quiere decir que tenemos que multiplicar la militancia, multiplicar los medios del boca a boca, aunque suene un poco a tiza y a carbón, ¿verdad? Es lo que tenemos que hacer, es la obligación que tenemos y bueno, por eso también tenemos los invitados que tenemos, ¿no? Seguimos manteniendo esta línea editorial, este programa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes. La verdad, muchas gracias por estar gracias por invitarme. En este espacio.
Y bueno, un poco esta es la temática, ¿no? La posibilidad a pesar de este panorama adverso, sí, ver de qué manera resistimos y transformamos la realidad, porque de eso se trata, ¿verdad? Exactamente. Bueno, yo creo que una de las cuestiones centrales es mantener claramente la perspectiva y tratar de ser en ese sentido lo más objetivo posible. Si nosotros analizamos más allá del clima de avasallamiento y el clima triunfalista que quiere imponer el oficialismo, los resultados de las PASO, tengamos en cuenta esto. Cuando uno analiza a nivel nacional el despliegue de Cambiemos, el número de votos es 35.7 a nivel nacional. Esa es la tercera peor elección desde la recuperación democrática. De la Rúa en el 2001, la crisis del campo en el 2009 que nos permitió al FPV obtener el 34% y luego se anota Macri. La elección mediocre. Otro dato para tener en cuenta cuando uno caracteriza cuál es la real situación en términos electorales. Además de que 2/3 del padrón a nivel nacional votó contra el oficialismo, cuando ustedes analizan qué respuesta tuvo Unidad Ciudadana, un espacio que fundó Cristina Kirchner un mes y medio antes de las PASO. Fue opción preferencial en Provincia de Buenos Aires, 38% del electorado, Santa Fe, 9.7%, Chubut, Río Negro, Ushuaia, el conjunto representa el 51% del electorado. Quiere decir que a este modelo que tiene alineado a todos los medios, todo el poder económico, tiene claramente lo señalabas vos, un nivel de concentración de poder inédito. Bueno, este modelo fue enfrentado por un partido o un espacio de representación fundado un mes y medio antes de las elecciones, que fue opción preferencial para que los distritos que sumó representan el 51% del padrón, y perdió en Provincia de Buenos Aires. No quieren admitir la derrota, a tal punto que si ustedes analizan la hoja de la dirección de la justicia electoral, no la ha actualizado, sigue habiendo el triunfo de Cambiemos. Eso muestra, es como un síntoma de lo que efectivamente el gobierno es. El gobierno no admite que las cosas van por otro carril que el que informa, y yo creo que en parte lo que señalabas vos inicialmente me parece central. Hay que mantener la perspectiva, hay que mantener el espíritu, porque ellos van a la búsqueda de quebrar moralmente al adversario a través de suministrar información falsa. Todas estas encuestas que pululan, donde siempre se plantea lo mismo, por cuántos gana. Bueno, me parece que eso es parte de una estrategia que podemos desbaratar. Miente, que algo queda. Bueno, analicemos las PASO. Yo lo viví en los medios, que son todos, lo que decías vos, 99% de los medios están. Ola amarilla, no hubo ninguna ola amarilla. Fue la tercera peor elección en la democracia y un partido fundado un mes y medio antes le ganó en todos los distritos que equivalen en conjunto al 51% del padrón. Sin embargo, ahí Claudio decía, miente que algo va a quedar. Bueno, dice una verdad 1000 veces que se convertirá, una mentira, perdón, que se convertirá en verdad. Hay un estudio, que lo charlé con algunos dirigentes de La Matanza, del FPV, hoy Unidad Ciudadana, que dicen que de cada 100 habitantes de La Matanza, 60 saben que ganó Cristina Fernández de Kirchner. 40 creen que ganó el candidato de Cambiemos. ¿Y por qué digo el candidato de Cambiemos y no Esteban Bullrich? Porque no saben quién es. Muchos de ese 40% no saben quién es. Entonces, podemos asegurar que hay una victoria comunicacional en instalar estas mentiras. Sí, claro, muy interesante. Pero siempre, yo no discuto la eficacia que tengan en instalar mentiras, de hecho, ahora, finalmente la realidad tiene contundencia también y los hechos se imponen. Yo me acuerdo que triunfos en Provincia de Buenos Aires inventados, este de Macri no fue el único. Les voy a dar uno emblemático, no quiere decir nada. Mejide y Melchor Pose se declararon ganadores de Provincia de Buenos Aires y Pinky, intendente de La Matanza. Nada de eso sucedió. Pero esa quedó en un papelón, la de Pinky. Y lo de Melchor Pose, yo me acuerdo de la conferencia de prensa. Yo estaba, mirá, en ese momento estaba en el piso con la Nata el Bueno, haciendo, y veíamos cómo se declaraban ganadores. No quiero decir dónde terminó el proceso, donde Pinky, porque eso no necesariamente va a ser así, pero digo, la invención de la realidad no necesariamente corre definitivamente un sustrato de cuestión verdadera y de dato concreto. Vos querés decir que en definitiva la verdad es una convalidación social. Es una construcción. Yo creo que hay una lucha por el sentido y hay que seguir disputando la información y el sentido de la información como una disputa política más. Y no sentarse a observar lo que dicen ellos y mucho menos, que yo creo que es un error fundamental, informarse a través de los medios que sabemos son oficialistas y pretender que polemizando con ellos uno logra
obtener niveles de verdad. Si uno polemiza con ellos, finalmente asume la agenda de ellos como propia y aún refutándola está en el terreno que ellos quieren plantear. Es un error concreto de la militancia nuestra, que cree que develando las mentiras de Morales Solá avanza algo, retrocede un casillero. ¿Vos coincidís con esto de que Margaritas a los chanchos no tiene sentido, digamos? No, a ver, me parece que el gobierno claramente lo que podemos ver que es un gran montaje, en forma permanente, construye, los spots publicitarios. Estaría muy bueno que cuenten los spots publicitarios cómo lo construyen cuando bajan los extras que parecen universitarios, la propaganda, la cantidad de elementos que utilizan en esta campaña y con la realidad. Coincido con lo que está diciendo acá el compañero, me parece que nosotros no podemos caer en el sistema de ellos porque ellos cooptaron al sistema. Es decir, nosotros tenemos que cambiar el eje y hablar sobre la realidad, pero sobre la realidad de la gente común, a nosotros el laburante. Es decir, concretamente, nosotros vivimos el 2001, muchos que estamos acá vivimos el 2001. Claro. ¿Y cómo sabíamos que era? La olla aglutina y el puchero expande. Es decir, nosotros tenemos que volver a ese esquema, es decir, sabemos que el hambre va a aglutinar sobre la olla y que el puchero va a expandir. Es decir, esa es la transformación que tenemos que construir. Nosotros no podemos caer en el sistema de, mirá cómo miente este periodista, sabemos que es toda una mentira. Cuando ellos dicen ellos dijeron hambre cero. Que le cuenten al conurbano bonaerense, a La Matanza, que le cuenten a 3 de febrero, que le cuenten a Fiorito, a Cuartel Noveno. ¿Qué es hambre cero? Pero yo te diría, tenemos que estar un poco mal porque después vamos a estar bien. Sí, digamos. Puede ser eso. El tema es cuánto mal tenemos que estar aquellos compañeros. Y ahí tiene que ver con lo que decía el compañero. Es decir, ellos van por quebrar la voluntad. Ese es el lugar donde eligieron en esta etapa el neoliberalismo, que es quebrar la voluntad del trabajador. ¿Cuánto vas a tolerar? Es decir, hoy están en la carrera no de la destrucción del empleo, están en la carrera del empobrecimiento del trabajo, el empobrecimiento del trabajador. Ellos no nos quieren sin trabajo, ellos nos quieren trabajadores pobres y con la voluntad quebrada. Sí. Este es el proceso donde van. Sin embargo, Claudio, estar mal para después estar bien no significa estar mejor. Hoy el gobierno planea una flexibilización o precarización, como le decimos acá, laboral. Una vez dijo aquí el exministro de Trabajo, Carlos Tomada, que si ves a afeitar las barbas de tu vecino, pon las tuyas en remojo. O sea que la flexibilización laboral en Argentina es un hecho. ¿Cómo se va a implementar? Cuando se junta el empresariado y el Estado está del mismo lado que el empresariado, claramente el perjudicado es el sector trabajador. Y más perjudicado es el que no tiene trabajo y más perjudicado es el que busca trabajo. El gobierno tenía que contarnos cómo hicieron esa sociedad rural donde juntaron 20.000 jóvenes, que nos presenten 10 jóvenes de ese lugar donde fueron a buscar trabajo que hayan conseguido trabajo real. Claro, pero justamente una de las construcciones en este sentido que es llamativamente perversa, es decirle, aquel que tiene trabajo y afloja un poquito con el convenio, afloja un poquito con las condiciones, porque así van a poder trabajar aquellos que hoy no tienen empleo. O sea, es tratar de ver cómo vos convencés que tus conquistas laborales, que tus ventajas en realidad están obstaculizando y son insolidarias con aquel que no las tiene. Y esto es terriblemente perverso porque a más de un compañero le cabe ese tipo de discurso. Es generar culpa de aquel que exige condiciones de trabajo dignas y convencionales. ¿Cómo le damos una vuelta de tuerca a esto? Bueno, efectivamente ese discurso funciona, pero en realidad la generación de empleo y el nivel salarial no tienen nada que ver en términos relativos con la generación de puestos de trabajo. Es un problema de estructura productiva. Uno genera empleo y genera niveles salariales adecuados y la estructura productiva responde. No es necesario tener salarios bajos y dejar de generar empleo para que eso suceda. El problema es que tiene un modelo de país donde la estructura productiva es muy menor. Hay solo muy pocos sectores y son los menos dadores de empleo los que están puestos como estratégicos. Si ustedes analizan el comportamiento de la economía en estos últimos 2 años, se van a dar cuenta que son muy pocos los sectores dinámicos, son muy pocos los sectores que crecen. Algunos sectores efectivamente han mejorado su situación relativa, pero no hay correlato a nivel de empleo. Siempre los mejores salarios se dieron. ¿Qué sectores, por ejemplo?
Y bueno, el sector financiero desde ya muy La privilegiado. bicicleta sería, y no tiene mano de obra. Imagínate hasta dónde está funcionando el sector financiero, que solo en intereses del EVAC pagaron el equivalente a 4 puntos del PBI, el 80% de lo que invierte en educación. Eso solo nos relevaría de mayores comentarios, pero ese sector funciona. El sector agropecuario, con la quita de retenciones iniciales, Macri con la quita y de evaluación inicial transfirió al sector agropecuario 8.000 millones de dólares, no lo digo yo, lo dice la Universidad de Belgrano, insospechada de kirchnerismo. 8.000 millones de dólares. Creo que el plan de transferencia de ingresos a los sectores sociales, el plan de que muchos grupos sociales se acercaron al gobierno, ni siquiera lo ejecutó, pero era una décima parte de eso. Es evidente que el gobierno tiene una perspectiva. Ahora, ese modelo socioeconómico es el que atenta contra el empleo y el que atenta contra niveles salariales adecuados. La responsabilidad central es de pensar ese país. Cuando el modelo socioeconómico se alteró, en el 55, en el 46 con Perón, en el 73 con Cámpora, con Néstor en el 2003, con Cristina en el 2007, cuando la perspectiva de país y de modelo productivo cambió, se aumentó los salarios, se mejoraron las condiciones de trabajo y el país creció y llegaron en productividad. Es un problema de discusión de política económica, no del nivel salarial de los compañeros, de los que trabajan, y muchísimo menos de las condiciones de trabajo. En los 90 tuvimos, donde hubo flexibilización, donde hubo las normas que indicaban los organismos internacionales que iban a permitir generar empleo, no fuimos al récord de desempleo, me acuerdo, estábamos en 9 puntos en el segundo semestre de 1994 con el efecto tequila, 18.6, ya después no descendimos sino en base de empleo precario. Llegamos y de planes, al 23, digamos. Cumpliendo las normas que nos indicaban los organismos internacionales, que son más o menos similares a las que le plantean hoy, obviamente adecuados a los tiempos son distintos, lo que se logró es mayor precarización y mayor nivel de informalidad y caída salarial. La Argentina, con el modelo sustitutivo del primer peronismo, tuvo 12 puntos de informalidad. Cuando llegó el neoliberalismo, esos 12 puntos, cuando asumen esto, eran 50. Y son ellos los que dicen cómo hay que bajar la informalidad, cuando la multiplicaron por 6. Es increíble, pero bueno, eso pasa. Grandes mentiras, ¿no? Grandes mentiras. Sí, momento de pausa en la cultura del trabajo y ya seguimos con Artemio López y Hernán Escudero. Cultura del Trabajo, te recordamos que te podés comunicar a través de los teléfonos en vivo, como lo hizo Oscar de Domínico, que nos cuenta, dice, nos están embargando 3 generaciones, ese es el problema. Mandaron 11 toneladas de oro a Inglaterra, la gente está engañada, el gobierno anterior no nos condenó como este, dice que nos mira siempre y nos manda un abrazo. Bueno, 11 toneladas de oro es un montón. 11 toneladas es un montón. Poco, ¿no? No me imagino en volumen de dinero cuánto es. No, yo tampoco. No me quiero imaginar tampoco. Comparable con lo que se van a embolsar con esta cuestión de la flexibilidad laboral, ¿no? Porque esto de flexibilizar las condiciones, vos podés bajar los salarios o podés flexibilizar condiciones, podés alargar la jornada, podés aumentar la carga de trabajo. De esto se trata. Y el problema de lo que charlábamos recién es que acá tenés 2 sectores contra uno, ¿no? Acá tenés el movimiento obrero por un lado, la patronal y el ministerio que juega a favor de la patronal. Y este es un problema, ¿no? Sí, claramente, digo, a ver, cuando el Estado ocupa el rol de ser asesor o cómplice de los empresarios que claramente hoy quieren producir y mañana le dan lo mismo y la capital financiero, realmente los trabajadores y el sector productivo, como explicaba el compañero, la verdad queda a merced de un destino económico que no se traduce en ningún puesto de trabajo y mucho menos en mejorar el ascenso social. A ver, nosotros hoy estamos pensando en una Argentina donde el ascenso social no va a existir en términos reales. Digo, ¿cómo pensás trabajo para sobrevivir y no para crecer y desarrollarte? Digo, este es el modelo de trabajo y la precarización apunta a esto. Es decir, en la Argentina sabemos que por el nivel productivo que tenemos y la matriz productiva que tenemos, si uno toca 4 convenios en general, ¿sí?, que tienen gran capacidad de desarrollo, ¿sí?, y no hace falta de nombrarlo, es decir, comercio, la salud, el Estado. Sí, los más numerosos. Los más numerosos, uno sabe que tocando esos 4 todo precariza porque es un efecto derrame. Es decir, la preocupación del trabajador no es distinta a la del docente, que es mi caso, a la de un compañero de la UOCRA, a la de un compañero de obra sanitaria, a la de un compañero de un metalúrgico, de la industria. Es todo igual, porque el empleo en general y la matriz productiva, todo convive en un mismo sistema. Es que además esta cuestión de la flexibilidad que se viene anunciando hace por lo menos 7, 8 meses, ya se está aplicando.
Porque la otra cuestión, una cosa es el hecho y otra cosa es el derecho, ¿verdad? Y lo que está sucediendo en los niveles de relación de comisiones internas del cuerpo delegado en las distintas unidades productivas es que al instalar la cuestión de la flexibilidad, lo que hace la patronal es ya llevarla adelante sin haber pasado a la negociación colectiva con la organización gremial. Porque dice, es esto o lo otro, es esto o la calle, es esto o la pérdida de fuente de trabajo. Cuando en realidad la cantidad de puestos de trabajo no tiene que ver con los costos, tiene que ver con la capacidad de vender una mercancía, de realizar una ganancia. Yo patronal no tomo 20 obreros porque son baratos, tomo 20 obreros porque puedo producir algo que voy a vender. Y si la capacidad y el poder adquisitivo baja, ¿a quién le vendo? Es sencillo. Absolutamente. Y aparte, en funciones están discutiendo no el trabajo, sino la distribución. El margen económico del empresario. Absolutamente. Es decir, acá lo que estamos discutiendo es el margen. Es decir, no están discutiendo de los compañeros trabajadores y la compañera el churrasco. Es decir, lo quieren transformar en sopa cotidiana, sopa y pan. No quieren sacar lo que habíamos llevado a la mesa. No quieren sacar que los pibes iban a la universidad. Nos quieren sacar un montón de condiciones. No son las condiciones de trabajo, porque el trabajador argentino es un trabajador cualificado, ¿sí? Va a generar el empleo y se lo va a bancar las condiciones. El tema es todo el contexto económico y socioeconómico que genera eso. Y la mayor flexibilización es que hay 10 o 20 esperando tu puesto de laburo. ¿Cuántos pibes que se han terminado el secundario, ellos hablan de nuevo secundario y demás? Un nuevo secundario que te manda a hacer práctica, pero no te dice cómo vas a conseguir empleo después. ¿De qué estamos hablando en la Argentina sin trabajo? ¿Para qué queremos practicar? ¿Practicar o domesticar? Es decir, ¿queremos prácticas productivas o domesticamos para que algunos sean empleados toda la vida? Es que, ¿sabes? Esas prácticas educativas, pasantías o la forma de facilitar el ingreso al primer empleo, como lo quieren llamar, termina inevitablemente en precarización de los que están trabajando en esa condición y de aquellos que tenían el contrato que no era precario. Digamos, esto lo hemos visto durante los 90, pasantías, contratistas, terceros, trabajo en negro, monotributistas, son más sopa, seguimos con la misma condición. Ahora, ¿cómo hacemos para explicarle, no a la gente que está alrededor nuestro, porque ese es el punto, sino a aquellos que ven alguna esperanza en esto? ¿Tenés alguna fórmula? No, mira, un economista canadiense, Galbraith, ganó un premio Nobel, tiene un pequeño texto que se llama Breve historia de la euforia financiera. Y él muestra que en condiciones similares, o procesos históricos muy parecidos, se producen contundentemente dramas de tipo socioeconómico, muy traumáticos, que sin embargo, a poco de caminar, una vez que se resuelven, se olvidan. Él dice que la memoria para procesos de shock, en términos socioeconómicos, traumáticos, socioeconómicos y financieros, no dura más de 5 años. Entonces, cuando vos transmitís esto en términos de discurso y suponés que con eso el que te escucha va a tener la vivencia de lo que efectivamente supone haber enfrentado la crisis del 2001, la crisis del tequila. Bueno, lo que tenemos más años podemos enumerar crisis que podríamos hasta asimilar a la que estamos viviendo. Bueno, pero eso requiere una experiencia histórica en conjunto, requiere de un crecimiento generacional. No olvidemos que, no sé, el padrón de los gremios hoy está compuesto mayoritariamente por trabajadores menores de 35, 40 años. Bueno, esos trabajadores no han hecho... Y aunque vos te sientes y les expreses en los 90, no, tienen que hacer su experiencia. Lo bueno es que haya referentes sindicales, compañeros que lo vayan guiando en la construcción de esa experiencia. Ahí va a surgir seguramente un nuevo relato y formas nuevas de enfrentamiento a esto. No podemos pretender que las nuevas generaciones asuman el discurso anterior y asuman el formato de resistencia que tuvimos en un momento. Eso es histórico y cambia, pero es muy importante que los que sí están en contacto directo con los trabajadores asuman su responsabilidad histórica, que es resistir, pero al mismo tiempo transmitir generacionalmente los mecanismos de esa resistencia. Eso lo tienen que hacer. Absolutamente. Nosotros en esta etapa charlamos mucho con los compañeros trabajadores, las asambleas, los espacios, ahí recorriendo sobre todo la provincia de Buenos Aires, y le decimos, compañeros, no podemos pedir
organizaciones gremiales que discutamos el 40% de aumento para recuperar la capacidad de compra y generar mejores condiciones, y que estos mismos compañeros después no voten al presidente que dice que le va a dar el 9% el año que viene. Claro. Esa esquizofrenia que tienen a veces nuestros votar al verdugo. Como absolutamente, es decir, no podemos tener dirigentes que nos van a sacar el 40 si después el que nos quiere poner la condición también lo vota los mismos compañeros. En esto tenemos que ganar en conciencia. Las organizaciones gremiales hemos crecido, hemos engordado, nos falta la musculatura. Nos falta la musculatura, es buena, es buena. Y además pensar, pensar que estos verdugos tienen la habilidad de prometer y de generar expectativas. Nosotros no tenemos que hacer falsas promesas, sino saber positivamente que la transformación es de carácter siempre social, colectivo, que esa participación hace de la política un instrumento para el bienestar de todos. No tenemos que perder ese elemento, porque ellos quieren borrar de la memoria colectiva esta cuestión de que la acción superadora, histórica y permanente, perdurable, siempre tiene carácter colectivo. Así que bueno, les agradecemos mucho la presencia de los invitados, se nos acaba el tiempo. Y bueno, nos vemos la semana que viene en una nueva edición de La Cultura del Trabajo. Muchas gracias.